Hola, buen día, Anto, ¿cómo estás? Buen día para todos. Buen día. ¿Pudieron avanzar algo con el trabajo final? ¿Empezaron a hacer las ventanas o algo? ¿O todavía no? Bueno, ahora primero vamos a ver un ejemplo de un menú, por si le sirve para su proyecto, y después vamos a armar una ventana de login y si llegamos a registro también. Eh, Buen día, Margarita. Hola, Anto, buen día. Perdón que entré un poquito tarde, me demoré en el Zoom. Sí, sí, me avisó Edgardo, no hay problema. Recién estoy por empezar. Entonces, acá voy a crear un archivo del menú. Si quieren pueden ir haciéndolo al lado mío, cosa que lo puedan probar. Y si no, bueno, pues les paso el código. Lo primero que tenemos que hacer entonces es importar la librería para poder trabajar con la interfaz. Y importamos también TTK para los widgets. Bien, acá yo voy a armar una clase donde ahí voy a mandar, digamos, todo lo que sería el menú. Voy a llamar app. Esta clase va a heredar del frame. Más o menos lo que estaba por acá. Por acá. Esta clase va a recibir por parámetro la ventana principal, que va a ser la ventana padre. Entonces le tengo que indicar que el padre de frame va a ser ese root.
Bien, ahora lo que yo voy a hacer es definir como una barra de menús y dentro de esa barra voy a incluir dos menús. Lo que quiero hacer es esto de acá arriba. Entonces voy a definir un menú, una barra de menú. Esto va dentro del constructor. Que va a ser un objeto del tipo menú. Y acá voy a definir otros dos menús más, que serían estos individuales. Entonces, dentro de esta barra de menú voy a incluir dos menús así. Entonces vamos a poner acá otro menú, que va a ser menú 1, también el tipo menú, y menú 2. Ahora, a estos dos menús que acabo de crear los tengo que incluir en esta barra de menú, que eso lo hago con la función add cascade. Entonces, a menú bar voy a añadir con esta función el menú que se llama self menú 1. Pero además le tengo que poner un nombre que va a ser el nombre que va a aparecer acá arriba. Y eso lo pongo con la etiqueta. Por ejemplo, archivo. Entonces, el nombre que va a aparecer acá arriba va a ser archivo. Y dentro de archivo yo voy a tener un menú o algo así, que hasta ahora no tiene nada, porque solamente definí el objeto. Y voy a hacer lo mismo para agregar menú 2 a esa barra de menú. Vamos a poner menú 2. Y el nombre que le puedo poner puede ser help. Entonces hasta ahora solo tendría una barra que tendría archivo y help, pero dentro de estos dos menús no tiene nada. Para agregar cosas, digamos, dentro de estos menús se hace con la función add command. Entonces acá yo voy a decir a menú 1, por ejemplo, le voy a añadir, primero, bueno, tengo que poner la etiqueta que va a ser el nombre que va a salir acá. Por ejemplo, nuevo archivo. Y el comando que va a hacer eso. Yo voy a llamar a una función, que ahora la defino, que lo único que va a hacer es mostrar un mensaje como los que habíamos hecho acá, de prueba. Voy a copiar esta función directamente y lo voy a definir acá. Entonces, hasta ahora lo que hice es a esta barra de menú añadirle dos menús, que serían estos dos, por ejemplo, y en esta línea lo único que hice es al menú 1, que lo llamé archivo, le agregué además una opción que sería nuevo archivo, que cuando la presione va a llamar a la función que la llamé función. Y esta función lo único que hace es mostrar un pop-up, como los que habíamos visto en la clase pasada, que nos va a decir esto es una información, nada más. Voy a añadir otras funciones, otros comandos, digamos, al mismo menú, por ejemplo, abrir archivo. Para esto son etiquetas nada más. Abrir archivo. Y otras dos al menú 2. Acá sería menú 2 y menú 2. Acá le cambio la etiqueta, le puedo poner iniciar. Y acá documentación. Entonces, a los cuatro comandos le asocié la misma función, entonces cuando toque cualquiera de los comandos me debería mostrar este pop-up. Obviamente si ustedes quieren que hagan otra cosa, definen otra función
y llaman acá a esa función. Ahora, lo que tengo que hacer es configurar, sigo trabajando dentro del constructor, ¿no? Dentro del constructor defino los menús, dentro de la barra de menús añado los dos menús que quiero agregar y acá estoy actualizando esta parte de adentro, digamos, de menú 1 y menú 2. Ahora, lo que tengo que configurar sería la ventana principal, entonces tengo que hacer root, que sería la ventana principal, configure, y acá voy a decir que menú va a ser igual a esa barra de menú que creé. Bueno, y fuera del constructor definí la función que estoy llamando acá. Una vez creada esta clase, entonces lo que me estaría faltando acá sería crearle el root, la ventana principal, y instanciar a la clase que recibe un parámetro, va a recibir root, y con grid lo añado a la ventana principal. Y también el main loop, que es el que está escuchando constantemente las interacciones que hace el usuario. Entonces, si esto está todo bien, debería funcionar. A ver. Acá está. Le voy a poner tamaño para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, esta sería la barra de menú donde yo le añadí dos menús, que uno era archivo y el otro tenía la etiqueta help. Dentro de archivo, que era el menú 1, le agregué nuevo archivo y abrir archivo. Y dentro de help, añadí iniciar y documentación. Los tres comandos estos lo único que hacen es llamar a esta función, entonces cuando yo presione uno me debería aparecer un pop-up, ahí está, que sería este pop-up. Esto es una información. Y den cuando toque cualquiera de nosotros. Más o menos me siguieron. Ahora les comparto el código si quieren probarlo, o no sé si estuvieron codeando junto conmigo. Ahí está el código, me avisa si lo pueden ejecutar o si tienen algún problema. Creo que lo mandé bien. ¿Pudieron ejecutarlo? Ok.
Bien, les dejo este código entonces, por ahí les sirve para su proyecto, si quieren añadir algún menú con alguna función en particular. Ahora voy a pasar a hacer lo que sería un login. Bien, yo había creado acá 2 proyectos. Voy a trabajar sobre supermercado. Creo que la mayoría está haciendo supermercado, sino igual después trabajamos sobre cine. ¿Alguien habló? No, yo te iba a decir que sí perdón que estaba con un pequeño delay. Sí se ejecutó perfecto en mí, la A ver. ventanita. También qué maravilla esto, viste, que lo descarga y solo lo copia al Visual. Sí, está buenísimo. Qué maravilla, ¿no? Qué increíble esto. Mm. Bueno, como le dije, yo voy a trabajar sobre supermarket. Cualquier cosa después, si quieren, podemos hacer lo mismo para el cine. Creo que la mayoría está haciendo el super igual. Pero después me avisan. Sí, nosotros si no después adaptamos ese código y lo pasamos a Ah, cine. usted está con el cine, ¿No? ¿cierto? Bueno, sí, si Claro, no, pues lo vemos la próxima clase. O tal vez para el cine podemos hacer otras ventanas, cosa de ir perfecto. complementando Claro, así. claro. Entonces, yo acá dentro de Supermarket tenía una carpetita que la llamé BD, donde tenía estos 3 archivos. Uno era donde tenía la conexión a la base de datos, tenía la función crear conexión, que me retornaba la conexión. Por otro lado tenía el crear tablas, que bueno, ya las creé, ahora no lo voy a utilizar. Y también tenía insertar datos. Que insertar datos, lo que hacía era recibir la conexión y una consulta para ejecutarla. Una consulta de este tipo tenían que recibir para insertar algún dato a alguna tabla. Todo eso es lo que estuvimos haciendo cuando probábamos base de datos, ¿no es cierto? Sí, sí, Claro. sí. Ahora lo que nos estaría faltando sería otro archivo, diría yo, donde hagamos consultas. Entonces, cuando el usuario se loguee, yo debería llamar a ese archivo para preguntar si los datos que está ingresando el usuario están en la base de datos. Entonces, eso debería hacerlo con un select para consultar algo. Y bueno, y retornar si eso es verdadero o falso, bueno, lo dejo al usuario que siga trabajando. Entonces voy a crear un nuevo archivo acá. A ver dónde estoy. Sobre esta carpeta voy a crear consulta. Consulta. Entonces, al igual que las otras, esto tengo que importar el motor y la conexión. Y acá voy a definir, por ejemplo, una función que la puedo llamar validar usuario, una cosa así, para hacer la consulta. Validar usuario. Esto también debería recibir una conexión y una consulta tal vez. Entonces, al igual que las otras funciones, tenemos que crear el cursor y ejecutar la consulta que voy a recibir. Ahora, yo la consulta que voy a tener va a ser de tipo select. ¿Sí? Entonces debería preguntar, por ejemplo, si tal usuario está en esta tabla. Si está, este cursor va a tener como un conjunto de filas que yo las puedo traer con la función fetchAll. Entonces, en filas, yo voy a traer lo que tenga cursor, todo lo que tenga cursor, con fetchAll. Si el usuario no encuentra, o sea, si esta consulta, digamos, no encuentra nada en la base de datos, ese select no va a tener ninguna fila, va a estar en 0. Entonces yo acá debería preguntar, por ejemplo, si estas filas, si la cantidad de filas que trajo ese select es mayor a 0, es porque encontró una coincidencia. Entonces el usuario sí está en la base de datos.
Por ejemplo, si el tamaño de filas, de la variable filas, es mayor a 0, podemos retornar true. Aquí solo estaría chequeando si ya se logueó, ¿no es cierto? Acá lo que voy a chequear es que esté cargado esos datos en la base de datos. Claro, pero él entró por otro lado, digamos, no está entrando a través de esta función. No, yo desde otro Claro, lado después voy a llamar a esta función. claro. De otro lado voy a llamar a la función y le voy a pasar la conexión y esa consulta que quiero que se haga. Entonces, por ejemplo, acá podemos probar y llamar a crear conexión. Sería algo así. Acá tendría que llamar a validar datos. Por ejemplo, le voy a pasar la conexión y una consulta. SQL, usuario, ponemos acá. Y acá voy a definir la query. Acá voy a definir la consulta que la llamé a usuario. La consulta podría ser que me traiga select todo de la tabla, creo que la llamé usuario. Usuario, donde, por ejemplo, el nombre sea Anto. Donde nombre sea igual a Anto. Entonces va a venir acá, va a chequear si hay alguna columna que tiene como nombre Anto. Como hay una, esto debería retornar una fila, que es lo que yo voy a tener acá. Entonces yo acá vengo y pregunto si el tamaño de esta lista, donde voy a tener todas las filas, es mayor a 0, entonces retorno verdadero. Y acá puedo ponerlo dentro de un print para ver si me muestra verdadero o falso. A ver, voy a ejecutar esto. Vos no podrías ahí hacer, por ejemplo, una validación que si da true, o sea, if true, recién te muestre, digamos, directamente el nombre del usuario, como para que sea más concreto en Acá, conexión. Sí, no abajo en la línea 19, antes de ese print. O sí, sea, que ese print, en vez de que te dé el true, que te sí, dé directamente el nombre. Entonces vos poner, por ejemplo, si el resultado es true, sí. Sí, validar usuario. claro, si validar usuario es true, que directamente te muestre, por ejemplo, Antonella Soto, o sea, que te traiga concretamente el usuario. Ajá. Bien, para hacer eso yo acá entonces tengo que retornar otra cosa, si no me Ah, equivoco, bien. push conexión, porque esto me va a retornar el verdadero, entonces va a pasar por acá, pero lo único que está retornando es eso, no está retornando otra cosa. Entonces, si yo quiero retornar otra cosa, si no acá podría ser el print, no me ocurre. Bueno, seguilo entonces con el true para que no se nos complique, después vemos si como para entender el concepto y después lo A ver. complicamos. Lo que estoy poniendo mal. No sé si. Ah, no, acá está.
Pero ahora, ahí está. Ahí me está retornando true, acá. Que es el print que estoy devolviendo acá. Vino acá, consultó con la base de datos, encontró un nombre, un registro que tiene como la columna de nombre igual a Anto, al valor que yo le pase acá. Entonces, las filas, si fue mayor a 0, seguro encontró una sola fila, con coincidencia, entonces retornó verdadero. Por ejemplo, acá podemos cambiarle a un nombre que no esté. Leo. Ejecuto acá y debería retornarme falso. Ahí está. No encontró coincidencia, entonces la cantidad de filas sí fue igual a 0 y vino por este camino. Entonces, desde otro lado que yo voy a crear este login, desde ahí yo voy a llamar esta función y le voy a mandar la consulta. O esa es mi idea hasta ahora. Entonces, hasta ahí tengo esta consulta. Ahora voy a crear dentro del supermarket las ventanas. Vamos a crear un archivo acá. Ahora las vas a crear con el mismo método que hicimos recién antes, esa muestrita de archivo y de help. Sí, vamos a hacer una ventanita. Se me ocurre que podamos hacer una ventana donde tenga dos botones, que uno sea loguearse y el otro sea registrarse. No sé si llegamos a hacerlo el de registrarse porque es bastante largo, pero capaz le podemos dar funcionalidad al botón de loguearse. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar Tkinter. También le voy a decir que no sé si voy a usar TTK. No, por las dudas lo importa. Con Tkinter. Entonces acá, con la misma idea que veníamos trabajando hace rato, voy a crear una clase que va a heredar del frame. Frame. Sino directamente vamos a hacer frame. Vamos a definir el constructor. Nos faltaron los dos puntos. Y este va a recibir la ventana principal. Acá entonces les voy a indicar al frame que su padre va a ser el root. Estoy recibiendo por parámetro. ¿Y qué más? Estoy pensando. Bueno, acá dentro de esta ventana vamos a crear botones. Lo que vamos a hacer es llamar acá a otra función para no llenar el constructor. Crear widget. Me estaría faltando también añadirlo en gris. Entonces ahora yo voy a llamar, voy a crear esta función para no llenar el constructor nada más. Y acá lo que voy a hacer es crear estos dos botones que les dije, que uno iba a ser el login y el otro podía ser el registro. Ahora vamos a trabajar solo sobre el login, pero voy a dejar los dos botones hechos. Entonces podemos hacer self.button e importar acá directamente button, así no estoy... Y no me acuerdo qué más necesito. Bien. Va a ser igual. Button. Y acá le indico quién va a ser su padre, que sería el frame.
Yo anteriormente estaba trabajando con TTK, entonces hacía, no, esta no es la ventana. Está. Entonces hacía TTK button, le decía quién era su padre, el texto y el comando que iba a realizar. Acá directamente yo importé el botón, entonces por eso no estoy haciendo ttk.button, directamente lo estoy importando. Por eso utilizo solo button. Y acá le estoy indicando que su padre va a ser el frame con self. Ahora puedo hacerlo, tengo que añadirle el texto, entonces lo puedo hacer como lo hice acá, de añadir todos los parámetros, o hacerlo de esta manera que lo voy a hacer ahora. Self, acá es conmigo. Porque este sería el nombre de la variable. Entonces acá voy a decir el botón al atributo text le asigne la palabra login. Y vamos a hacer lo mismo para asignarle un comando. Self.botón al atributo command le vamos a añadir la función self abrir login. Ya voy a definir esa función. Y Con tenemos, esa voz abrirías después la cajita para que la persona cargue el nombre. después Con ese abriría abrir sí, login. otra ventana donde estarían las cosas del login. Y tengo que añadirlo también al grid. Grid. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para registro. Acá lo que va a cambiar es el texto. Registrar. Registro. Y acá la función también cambiaría. Abrir registro. Entonces acá voy a abrir otra ventana. Y también le añado el grid. Entonces acá voy a definir las dos funciones, que hasta ahora no van a hacer nada, pero las voy a dejar acá definidas. Una sería abrir login. Y vamos a ponerle acá más para definirla después. Y el otro sería abrir registro. Y tampoco van a hacer nada por ahora. Bien. Entonces, fuera de acá esta clase, tengo que definir la ventana principal, que sería el root. Acá importé. Voy a cortar TK directamente. Vamos a, sería app, se llama la clase, ¿no? Sí, app, que va a recibir el root. Y acá vamos a poner app.myloop. Y, o sea, le podemos poner un título, ya que estamos. A ver, ahora debería salirme, si funciona todo esto bien, la ventanita nada más. Ahí está. Tenemos la ventanita con los dos botones, que bueno, hasta ahora no hace nada. Los presiono, no hace nada porque las funciones no definí su comportamiento. Lo que podemos hacer es acá agregarle un padding para que no se vea tan feo. Ahí está, son un poquito más con espacio. Bien, entonces ahora me debería definir el comportamiento de estas dos funciones. Cuando se presiona esta función, lo que yo quiero hacer es llamar a otra ventana que va a ser login. Entonces acá voy a llamar a login y le voy a pasar el
el padre que sería el root. A ver, ¿estoy bien? Acá tendría que definir self.root va a ser igual a root. Entonces acá, para pasarle por parámetro el root. Ahí está. Pero esta la voy a definir en otro archivo. Lo voy a crear acá dentro de... Voy a crear el archivo de login. Entonces yo para poder llamar a lo que voy a tener aquí en login, acá en app tengo que importarlo también. Entonces acá yo voy a decir que de login, del archivo login que acabo de crear, quiero importar login, que es lo que vamos a definir ahora. Que ese login es lo que yo llamé acá, para que se abra. Entonces vamos ahora a login. Y acá lo mismo, tenemos que importar todo esto de arriba. Esto ya no. TTK, frame. Top level también necesitamos. Para abrir una ventana secundaria. Y no sé, ya vemos qué más. Hasta ahora todavía no estoy trabajando con la base de datos, ¿sí? Solamente estoy haciendo las ventanas. Entonces acá voy a definir la clase login, que es la que yo estoy llamando desde esta ventana. Login con mayúscula. Sería esta clase. Si se acuerdan que acá este código nos daban, este código estaba en el archivo de Colab que está en la plataforma, que nos indicaba cómo abrir una ventana secundaria. Esa ventana secundaria tenía que heredar. ¿Dónde está el? Este no es. A ver, voy a buscarlo allá. Ese sería el call. Lo que nosotros vamos a tener, lo que tenemos hasta ahora sería la ventana principal, que tiene dos botones, que es login y registro. Cuando se toque login o cuando se toque registro, lo que quiero hacer es abrir una ventana secundaria donde estaría todos los cuadritos para loguearse o para registrarse. Entonces, para hacer eso, tenemos que heredar de top level, acá, y de ahí abrir una ventana secundaria. Entonces, por eso yo acá le voy a decir que login va a heredar de top level. Y de la misma manera que hace rato, voy a definir el constructor y su padre, que va a ser el root, que yo desde acá le estoy pasando por parámetro. Def init. Root. Super. Entonces acá voy a hacer lo mismo que hice con esta ventana. Voy a copiar lo que está acá directamente. Que es crear los widgets que va a tener esta ventanita. Entonces acá voy a definir la función crear widgets. Bien, esta ventana debería tener
al igual como está el formulario de ejemplo que estaba por acá. Debería tener una etiqueta donde sería nombre, apellido, por ejemplo, y contraseña. Y después esta cajita de texto y un botón para confirmar. Eso es lo que deberíamos crear en la ventanita. Entonces vamos a definir acá. Vamos a definir una etiqueta. Le voy a indicar que su padre va a ser el mismo. Le vamos a asignar un texto. Por ejemplo, nombre. Y creo que nada más por ahora. Nombre. Y esto tengo que acomodarlo en el grid. Entonces vamos a hacer grid para que este texto lo ponga dentro de la ventana. Tendríamos también nombre, por ejemplo, apellido y contraseña. Entonces la etiqueta de texto acá va a cambiar. Acá pongamos apellido. Y acá sería contraseña. Esto se va a mostrar uno abajo del otro. A ver si me deja ejecutarlo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí están las etiquetas una abajo del otro. Ahora lo que yo quiero hacer es añadirles las cajitas. Cuando trabajamos con el grid lo que hace es como ubicar las cosas. O sea, toma las cosas como una matriz. Entonces yo puedo jugar con filas y columnas. Entonces acá le puedo decir, por ejemplo, que nombre esté en la fila 1. En la fila 1. En la columna 0, por ejemplo. Columna 0. Y en la cajita de texto que yo voy a agregar ahora va a estar también en la fila 1, pero en la columna 2. Entonces de esa manera se va a Va a quedar posicionar al lado, claro. así. Entonces ahí tengo las etiquetas. Acá sería row 2, para que te quede abajo. Columna 0 también. Acá vamos a poner fila 3. Y columna 0. Ya tengo las etiquetas, nada más. Ahora vamos a definir estas entradas. Acá, si se acuerdan, teníamos etiquetas y las entradas. ¿Ven? Ahí está. Esto está en la fila 1, columna 1, y la cajita de texto está en la fila 1, columna 2. Además, esto está asignado a lo que yo escriba, lo va a guardar en esta variable. Entonces vamos a hacer lo mismo. Que después esa variable la vamos a utilizar para hacer la consulta. Entonces acá yo voy a definir un ttk entry. ttk entry. Tengo que decir quién es su padre, sería self. Text variable. Falta definir la variable, por ejemplo, podemos ponerle entry nombre. Esto te iba a decir, este entry necesitamos uno para cada uno, ¿no es cierto? Uno para nombre, otro para apellido, otro para contraseña. Sí, y una variable también para guardar cada uno de lo que se guarde en esa cajita. Entry nombre. Entonces acá, al igual que acá, tengo que guardar este tipo de datos. Entonces lo que ingrese el usuario por la cajita se va a guardar en esta variable. La variable guarda este tipo de datos. Stringvar. Y esto lo vamos a acomodar con el grid. En la fila 1 sería, para que esté al lado acá de nombre. Y en la columna 1. Y lo mismo vamos a hacer para apellido y nombre.
Solo que acá va a cambiar el nombre de la variable. Acá va a ser apellido. Y acá va a ser contraseña. Paso a ponerlo. Acá también cambia. Acá sería apellido. Esto va a estar en la fila 2, columna 1, y la contraseña en la fila 3, columna 1. A ver, esto está todo bien. Acá tengo que ejecutar. Ahí está. Lo que nos estaría faltando sería por ahí darle tamaño y padding para que se vea más separado como está esto. También lo que me está faltando sería el botón. Me acabo de dar cuenta. Entonces tenemos la etiqueta, la cajita de texto y nos estaría faltando el botón. btk.button. Y el texto sería ingresar. Y acá yo llamaría a la función que va a verificar estos datos. Entonces con command voy a llamar self.verificar datos, por ejemplo. Y también esto lo vamos a acomodar con el grid. Esto sería en la fila 4, porque más abajo. ¿Y dónde estoy escribiendo? 4. Y columna 1 podría ser. Entonces, vuelvo acá, ejecutar. Ahí está. Entonces ahora sí voy a definir a la función, como la llamé, verificar datos. Porque hasta ahora solamente tenemos la ventana, pero no hace nada más. Verificar datos. Y a ver, ¿cómo hacemos acá? Bien, acá tendríamos que primero conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a definir acá la ruta. Vamos a poner acá. Y sería, creo que la tengo acá, sería esta ruta. Acá no importe nada, entonces también tengo que importar acá para conectarme, ¿dónde estoy? Acá. Tengo que importar crear BD y de crear BD importar este módulo. Entonces acá voy a decir crear BD. No, acá sería BD punto de la carpeta BD, crear BD. De ese archivo, importarme el módulo, crear conexión. Entonces acá vamos a definir la conexión de la misma manera que hacíamos acá. Entonces yo acá voy a llamar a la función crear conexión. Y va a recibir esa ruta que definí arriba. Entonces llamo a la función crear conexión que se comunica con, ¿dónde está? Acá, con este archivo. Se va a conectar a la base de datos que yo lo estoy pasando acá por parámetro y me va a retornar una conexión. Bien. Ahora estoy pensando qué más hacemos.
Una vez que tengo la conexión, vamos a ir cerrando ventanas para organizarme. También. Creo que tengo que venir acá, ¿no? A consultar. Tengo que llamar a validar usuario. Entonces también tengo que importar este archivo. Vengo acá. bd.consulta usuario se llama mi archivo. De ahí voy a importar la función que llame validar usuario. Entonces acá en verificar datos, yo debería llamar a esa función validar datos que me retornaba verdadero y falso, ¿no? Entonces vamos a guardar eso en una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Respuestas, acá voy a llamar a validar usuario que recibe una conexión, que es la que hice en la línea anterior, y la consulta que tengo que formular ahora. Okay. Entonces la consulta, vamos a definirla acá, sería un select, al igual que hicimos hace un rato, en el otro archivo. Así que me trae todo de la tabla usuario. ¿Dónde? Sería donde. Acá necesitarías el dato contraseña o no. Sí, que lo guarde en estas variables. En estas tres variables guardé las tres cosas que voy a consultar. Vengo acá en mi tabla usuario. Yo voy a verificarle estas tres columnas: nombre, apellido y contraseña. Ajá. Sí, sí. Voy acá. Entonces voy a decir que me traiga todo de usuarios donde la columna nombre sea igual a lo que tengo en esta variable, que voy a guardar lo que el usuario ingrese por la cajita. Y además, la columna apellido sea igual a lo que tengo en la variable apellido. Y también el contraseña. Contraseña se llama ya. Y lo que tengo en esta variable. Ahí está. Entonces, esa consulta yo la voy a mandar a esta función validar usuario, que la tengo acá. Si encuentro una coincidencia, me va a retornar verdadero. Entonces, vuelvo acá. Yo acá en respuesta voy a tener verdadero. Ahora estoy pensando qué hago. Vamos a ver, si respuesta es Claro, verdadero. si respuesta es verdadero, el usuario es quien dice ser o el verificás, digamos. Sí. Ese Puede verdadero, acceder al... ahora podemos llamar a otra función que simplemente nos muestra un mensaje hasta ahora. O poner la función acá directamente sería checkInter. Bueno, no sé si lo vamos a mostrar un pop-up. Mensaje box. .show info. Ahí está. Acá sería correcto, y si no, vamos a cambiar acá por ¿no? Entonces, a ver, probemos cómo va esto. Puede que esté todo mal. Volvamos acá. No móvil, crear BD. No importa. Ay, no.
Consulta usuario. Me dice que... a ver. Consulta usuario. En la línea 2. Acá no hay un módulo. Crear BD. Bien. Voy a ver cómo solucionar esto. Edgardo, por casualidad no tenés el código que había pasado Joaquín. ¿A esa vez que le pasó lo mismo? ¿Dónde está? No lo tengo. Porque me está saliendo el mismo error. No sé por qué se rompe así el archivo. Esto lo debo tener. Acá. Sería... todo esto no va. ¿No está pudiendo acceder a ese archivo, Anto? Sí, como que no me lo... De repente me lo dejó de reconocer. Ajá. Puede que les pase. Le pasó a un compañero en la comisión anterior. Va, en la comisión de los martes y jueves. A mí es la primera vez que me pasa. Acá sería crear. Si les pasa, me avisan. Ojalá que no. Sí, conexión. Procurar conexión. A ver si ahora funciona. No recuerdo bien. Ay, no. Y ahora, en línea 6, en consulta usuario. Línea 6 acá. Eso mismo. A ver. Consulta usuario. Este es el archivo que tiene problemas. En la línea 6. Me parece que te dice que ahí donde tenés este loader exec module, ahí tenés un error. En la línea 6 te está diciendo. Arriba, en la liñita de arriba. Ahí Sí, sí, te está marcando. pero no.
logro darme cuenta cuál es el error. Porque me pasó esta mañana lo mismo. Y el código es el mismo, solo que cambia la ruta y el nombre del Dice archivo. que en Execute Module tenés el problema. O sea, ahí parece que ese comando, eso que estás pidiendo que haga, en esto parecería o quizá el parámetro que estás poniendo. No, Está bien acá. A ver, voy a ejecutar esto. Y acá también no hay problemas. Hace rato el error me salía en este archivo, ¿no? ¿O era en otro? ¿Dónde estoy? Consulta. Si no, a ver, vamos a... Muy bien. Este es el archivo que tiene problemas. Si no, a ver, voy a pasar esto para allá. De pasar todo para acá. que no lo tenga que importar, decís vos, que lo Claro, use directo. cosa de Claro. ver después qué pasó. A ver, ya toqué varias cosas. A ver acá. Estaríamos. Voy a poner un usuario que tengo acá. Que sería Antonella Soto y del 1 al 8. Validar usuario. Ahí se rompe de vuelta. Vamos acá. ¿Y ahora qué pasó? Validar usuario. Usuario execute consulta. Consulta acá. Acá lo que me está faltando es importar el motor para poder trabajar con... A ver...
Lo tengo importado acá. Y en crear BD que tengo. A ver, veamos si sigue con problemas esto. No. Anto, ahí cuando vos pones los datos en la cajita de usuario, bueno, tu nombre, tu apellido, ahí después debería ir a la base de datos y chequear que esos datos existen, ¿o no? Claro, cuando yo toco el botón Claro. ingresar, Claro, ingresar, estoy ahí llamando debería ir, claro, y ahí a es donde se te verificar. rompe, o sea, ahí está teniendo Acá problemas está el de ir a problema, sí. chequear. Claro, ¿vos por qué tenés en ruta? ¿Por qué tenés 2 veces supermarket, base de data ahí en la 34? ¿Por qué no va directamente a conectar a supermarket, base de data, o sea, la última? ¿Por qué me confunde un poco que tengas, ¿Esta ruta? sí, ¿por qué tenés, no se supone que la base de datos directamente es supermarket, base de data, base de BD con Claro, mayúscula? Sí, pero yo la tengo dentro de la carpeta BD, que es esta, dentro de la carpeta supermarket, que es esta. ajá, Por eso es toda ah, esa ruta, bien, bien. que es la misma que estoy usando Claro, acá. sí, o sea, vos estás usando, sí, sí, claro, estás deshaciendo, sí, las dos rutas, sí, sí, tienes una subcarpeta, digamos, por eso Claro. supermarket con minúscula es la subcarpeta de la base de datos en sí, claro, bien. Se rompe cuando llega acá. Cursor, execute, consulta. Vamos a la base de datos. Texto. Es un número. Creo que ahí está el problema. Vamos a ver acá. ¿La contraseña para vos es texto o es número en la base de datos? Es texto. Ah, me estaba confundiendo con DNI y se me hacía que ese era el problema, pero no. Es todo texto. Nombre, Sí, porque apellido, DNI y contraseña es todo claro, texto. vos definiste Ah, los entries como texto todo, sí. como string, sí. Voy a copiar esta consulta allá, acá. Y acá voy a cambiarle los nombres. No sería... uy, acá lo que yo estoy ingresando es foto. Y Ahí es acá donde hasta hoy. estaba poniendo 878. Y a ver, si acá funciona la consulta, estaría bien. Y el problema sería otro. Si no... esto no se ve. Sí, la consulta está bien. La O sea, consulta ahí fue está a la acá. base de datos y consultó que vos existís y te devuelve verdadero, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, donde se rompe es acá en cursor.execute. Voy a copiar esto en el buscador. A ver qué error me sale. ¿No tenés definida otra consulta por ahí que vaya y chequee esa consulta y a lo mejor sean 2 variables con consulta? No, porque si no En borro, alguna de las carpetas que importaste, ¿no hay por ahí otra consulta que haya quedado? a ver, Porque viste que vos estás no, poniendo consulta como una variable, ¿no es cierto? Y capaz acá. que en algunas de las otras tablitas hay una consulta y esté haciendo esa y por eso, viste que es un... Sí, sí. Acá solo importé en login, solo importé crear BD, que no tiene ninguna consulta.
y de ahí estoy trayendo directamente validar usuario. Acá lo comenté, ¿no? Sí. Pero vamos a consulta usuario, viste que de ahí surgía el problema. En consulta usuario, vos, ¿dónde tenés Claro, pero al definida? final el problema me está dando acá. Al final yo toda esta función la moví para acá, para no estar importando este archivo que es el que me está dando problemas. Sí, lo trajiste a la clase, sí, Sí, que es el que lo definí acá. sí. Y desde acá lo llamo y le paso la conexión y la consulta. Acá hago genero el cursor y acá es donde se estaría rompiendo. A ver si encuentro algo. Sí, está. Antojo en la fila 37, que tenés respuesta, ¿viste? Esa consulta está usando este true de ahora. No, este es el que probé acá para ver si la consulta que yo hice acá estaba bien, porque capaz yo la había escrito mal, entonces la probé acá con esta función, Sí, le vos copié sabés que acá, sí, me da verdadero. sí, pero en la línea 37 del código, ahí en esta línea, esa consulta, ¿cuál está haciendo? ¿Esta misma que probaste recién o está haciendo, ya sé que vos lo modificaste y le pusiste los valores reales, no lo dejaste genérico, pero ¿qué consulta usa ahí? Lo que yo escriba en la cajita lo trae acá y esa es la consulta que forma. Sí, que es la que vos recién la definiste concreta, en vez de dejarla Claro, genérica como está acá en la función. Sí, que vos sabés que funciona. sí. Sí. Entonces, aquí en la 36 debería tomar ese ANTO, SOTO, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguir el código. Es decir, la respuesta es verdadera, ¿no es cierto? Ujú. Y te debería de poner usuario correcto. ¿Y eso es lo que no nos está dando usuario correcto? O sea, ahí se Lo que rompe. pasa acá, no, lo que pasa acá es cuando yo llamo a la función validar usuario, viene para acá y se rompe en esta línea. En cursor execute. En esta línea se rompe. Sí, pero ¿y qué consulta usan la línea 45? O sea, esa es mi duda. ¿A qué consulta? De nuevo está llamando a Anto, Soto, 1, 2, 3, 4. O sea, el resultado true Esta debería poner ahí. consulta, Sí, sí, esta es el consulta es la true. que recibe por parámetro, que es la que yo Sí, genero acá. Se la sí, paso acá por parámetro sí. y se Seguimos la... viniendo con el true. O sea, en la 45 estamos con lo que te dio verdadero, que vos existís en la base de datos. En la línea 45. ¿Cómo la pregunta? No, perdón, en la línea 53. Donde se te rompe el código. Sí. En la 53. El parámetro que pone en consulta de nuevo es true. Ahí está retomando ese true. No, este true es el de hace rato. Bien, Este es pero el ¿qué de este parámetro? archivo. Sí, bien, pero ¿cuál? Entonces, ¿qué debería consultar ahí? ¿Cuál consulta es esa? La de la 53. Esta que yo genero en la 35. Esa es la consulta que tiene que hacer acá. Sí, que es la misma que vos habías dado, la que le diste valores concretos, que sabes que está bien hecha la... Sí, que la probé en otro lado y vi que está bien. Respuesta. Hola, true. Hola, false. Voy a borrar esto. Esto acá. A ver, vamos acá. Se sigue rompiendo en la línea 38. Sí, es el mismo. Este de acá. A ver. Profe, ¿no estaría faltando un argumento ahí? ¿Cuál?
Allá arriba, por ejemplo, dice verificar datos, self, y no iría coma consulta. No, porque adentro la estoy generando la consulta. Y el self que continúa en la línea 36, ¿qué hace? Después de nombre, apellido. Este de acá. Esto es lo Sí. que tengo guardado en las variables de entry. Eso es lo que tengo guardado ahí que lo uso para completar acá. Que es Es lo el que yo nombre en sí guardo. mismo. Lo Claro, que yo el guardo en la nombre en sí mismo. cajita se guarda en estas variables y ahí estoy trayendo eso. Capaz que puede ser consulta. ¿Qué pasa si le pones ahí verificar datos? ¿A dónde? ¿En cuál línea? Ahí en esa, en vez de consulta, ponerle verificar datos. Pasa que la función ya se llama así. Por eso, pero vos en realidad Anto en la línea 40 evalúa la longitud de las filas, ¿verdad? ¿Cuántas filas evaluó trajo? Sí. Claro. que haya habido alguien real, alguien con ese dato, con un dato válido. Una la otra, a ver qué se me ocurre. Esa sea la otra. Execute. Y yo solamente tengo que verificar el usuario o también la contraseña. Acá yo le mandé las 3 columnas: nombre, apellido y contraseña. Ajá. O sea que las tres cosas se tienen que verificar. Anto, prueba de ponerle a la consulta en 36 otro nombre. Ponele consulta 1 al lado. Y pone consulta 1 ahí en el cursor, que ejecute esa consulta 1. A ver qué pasa si prueba de... No me acuerdo si lo había cerrado, pero lo vuelvo a cerrar. Ahora sí. Si vos estás mareada, imagínate nosotros. Me descolocó que se me rompió el... Porque me dejó de reconocer el archivo, que me pasó esta mañana lo mismo. 4, 5, 6. Sí, ahí el error. Estoy googleando qué es el error ese. Execute. Porque hay otra manera de hacer el execute, si no... es así, a ver. Acá creo que es donde estoy acá. Vamos a comentar. Dice no suficientes columnas en el error que te figura abajo. No such column. Such es... No demasiadas. Oh. Leo en inglés. No hay tales columnas, mes. Claro, no hay tales columnas, dice. A ver, vamos acá. Capaz entonces el error es nombre, apellido, contraseña. Contraseña. ¿No es contraseña? Ahí está, contraseña. Y entry y contraseña no sería pass, pusiste. Entry y pass. A ver, me muero
Sí, son las comillas. A ver, Puede ser del f-string. sí, Sí. me muero si es eso. A ver, porque sí, acá le puse comillitas. Y a ver, sería acá. Voy a Mejor borrar. no te mueras, alégrate. De nuevo. No. Ah, es que cambié acá, ¿cierto? Cambié esto. Consulta. A ver, de nuevo. También acordate que le habíamos puesto el 1. No sé si no te modifico algo más. No, eso quedó igual. Consulta 1. Son incorrectas. Ahora hay un problema. Ahora, si pasó el cursor, el problema ahora está acá, que capaz que importé algo mal. Tag Inter. Sino acá. Safebox. Sino directamente acá. Entonces yo no necesitaría esto, directamente yo muestro el mensaje. A ver. Bueno, acá. Ah, no cerré esto, sí. Ahora sí. A ver si ahora funciona. Ahora sí, usuario incorrecto. ¿Algo escribí mal o qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos ahora salió el pop-up. Por lo menos pasa, claro. No importa, ahora está como dando vuelta el dato, pero A ver ahora. Usuario, show info, paso por acá. Porque como que no encontró coincidencias. Acá es Santos y asunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá sí había encontrado coincidencias en esta consulta. A ver, voy a probar de nuevo. no tenés que chequear lo que hace primero en la base de datos. A lo mejor viste que modificamos tanto antes. Fijémonos fíjate en la conexión. Sí, está pasando por acá, pero esto está quedando en 0. Como que está obteniendo. A ver, vamos a hacer acá un print de lo que tiene. Vamos a ponerlo acá. Ujú.
Ok, algo está mal acá. No está trayendo nada de la base de datos. Sí, está como, no, de la cajita como que está tomando otra cosa. A ver. A ver, voy a hacer lo mismo, pero acá. Voy a borrar. Ahí ahora vamos a ir a la base de datos, ¿no es cierto? Sí, lo que estoy tratando de ver qué es lo que están guardando estas variables, que me parece que Claro. eso es el error. Tanto. Son incorrecto. Bueno, está tomando otra cosa acá. Por eso me sale error, porque está comparando esto. Y claro, esto no está en la base de datos, por eso me sale que no está el usuario. Vamos acá. Ah, ya sé. Acá es punto get. A ver, déjame fijo acá. Punto get para obtener los datos. A ver, no, lo voy a probar acá también, de paso, para verlo por consola. Si está trayendo bien ahora. O de nuevo acá. Sí, por esto. Ahora sí, está trayendo bien. Por fin. Felicitaciones, Anto. Ahora lo que tengo que tratar de resolver es esa conexión, porque lo correcto sería importar de acá y no tener todas las funciones mezcladas acá que tengan que ver con base de datos. Como había hecho en un principio, que había importado esta función, validar usuario, entonces acá yo le mandaba todo. Pero me estaba dando error este archivo. Viste que el otro día vos tenías en la otra comisión problemas también con las importadas. ¿Puede ser que sea algo de visual? Que Sí, es algo no de tiene visual. pulido algo esto, porque te acuerdas que el otro día ponían bien y aún así no lo hacía. Sí, es algo de visual porque después Joaquín, que es el chico que le pasó eso, lo probó en otro editor y no tenía ningún problema. Claro. Sí. Y yo También a viste que veces, acá viste, tengo problemas, a pero veces también, viste, cuando se confunden por ahí, si vos los cerrás y los empezás, porque te acordás que en el collab también a veces nos desaparece algo o no lo hace, bueno, lo cerrás, como que lo dejás descansar, sí, y volvés a entrar, y a veces sí te lo hace, ¿no? Es como que se queda colgado en algún error y no logra retomar lo que modificaste. sí es. Voy a ver igual después de probarlo de nuevo, trayendo la función de allá, porque capaz ya de tanto que lo modifiqué, me va a salir más errores si intento modificarlo ahora. Anto, Sí. cuando haces un programa, no creas un ambiente, digamos, un environment para que no se mezclen las cosas, porque por ejemplo vos estás trabajando por ahí con varias carpetas y capaz que eso es lo que le causa el error al visual. No, Joaquín había hecho lo mismo y le seguía causando el mismo problema. Mira. Sí. Hay que ver. Yo voy a ver si puedo, si logro modificar este archivo, se los comparto, así queda bien, llamando a la función de acá, y si no, se los comparto así. Si ustedes obviamente tienen otros datos acá en el usuario, en la tabla de su usuario, bueno, acá van a tener que agregar más etiquetas, más variables, y acá modificar la consulta también.
Bueno, y acá yo solamente estoy mostrando un pop-up, pero cuando el usuario se logue, en realidad yo debería abrir otra ventana, que por ejemplo si es el cine, alguna ventana principal de cine, o si es el súper, no sé, la lista de productos, algo así. Otra ventana sería. Que estaría también en otro archivo, al igual que yo acá en esta función llamé a login, acá si encuentro una coincidencia es porque el usuario se puede loguear y llamaría a otra ventana. Claro, para que haga, digamos, su selección o su reserva, otra cosa, ¿no es cierto? Siga como los pasos lógicos de lo que entró a hacer. Así es. Claro. Para el registro, a ver si lo tengo por acá la carpeta. Es muy largo, la verdad. A ver si la tengo acá. Sería este. Bien, que acá me pasó lo mismo con el error ese del archivo y lo tuve que importar así y me dejó de traer problemas. Acá lo que tengo, bueno, es crear la ventanita. Traje estos getter y setter solamente para que sea más cómodo esto. Eso igual después lo hacemos juntos, ¿no? Si quieren. En este archivo, además de estos, tengo otras funciones que son para confirmar que, digamos, el DNI no esté vacío, comprobar que ponga bien un correo electrónico, que tenga arroba y que tenga punto, por ejemplo. Comprobar que también que acá que por ejemplo, el nombre y el apellido no estén vacíos, en los cuadritos esos, cuando se vaya a registrar. Si todo eso me da verdadero, va a pasar todo esto y lo va a cargar. Bien, estos serían solo mensajes. En caso de que alguno de estos de falso, le va a retornar estos pop-up. Esta función simplemente es para limpiar las cajitas. Y acá ven, hace la consulta donde inserta el usuario. Y le pasa todos los valores que yo voy a traer, digamos, en cajitas. Primero vos validás que todos los datos estén correctos para recién poder insertarlo. Así es. Acá, ¿dónde está? Acá viste que llama primero a self comprobaciones. Yo en self comprobaciones, a su vez, llamo, por ejemplo, a confirmar nombre A y cada apellido. una de las funciones, claro, claro. Sí, haces una Si eso da función de la verdadero, funcioncita. si eso da verdadero, recién Y, paso a la otra. Y así. claro. Y también me parece que vi que le estás poniendo el background para los colores, para que en algún lado vi arriba cuando empezás. Sí, Así, esto ahí, sería claro. el fondo. Sí, El claro, el fondo, un fondo, el tamaño, tamaño. Sí, perfecto. Sí, sí, el título de la carpeta. Esto claro. sería un icono. Y bueno, acá también tengo lo mismo, la función crear widgets, que la tengo por acá abajo. ¿Dónde está? Acá. Donde tengo, esto es un título nada más, que es supermarket, crear cuenta, y acá viene nombre, apellido, DNI, email, contraseña, repetir contraseña, que lo que hace después hay una función que compara que estos dos campos sean iguales, nada más. Claro. Y acá serían los entry, que serían las cajitas, que van ubicadas también al lado de esas etiquetas. Y por último, acá está el botón de confirmar, que es el que llama a crear usuario. Pero todo esto es para usuario, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con los entries, con los otros o con los... ¿No es cierto? Todo esto es solo para usuario. Sí, hasta ahora solo con la tabla usuario estamos trabajando. Claro. Bien. Ok, Lucas, no hay problema. Creo que ya se fue, Lucas. Me avisó que se iba. Creo que ya se fue. Genial, Leo, si no tuviste ningún error. ¿Te funcionaron los archivos que a mí no me funcionaron? Lo de importar, lo de consulta usuario, ¿a vos? Sí, me había olvidado agregarle las comillas y el get en la consulta, pero salió, que recién no había manera de que me saliera, no me tomaba para ingresar los datos. No sé qué toqué y bueno, salió, así que lo pude hacer bien. Bien importando así, de 10 entonces. Pues lo voy a intentar, capaz que era este el problema, que me desataba todo. Puede ser. Lo voy a probar después. Qué simpático que sigue siendo errores de sintaxis, ¿no? Vos pensás que Sí, con códigos tan complejos, una comita o una comilla te arruinas todo. Sí, sí, y yo siempre me olvido encima de estas comillitas. Siempre, siempre. sí, sí, sí. Sí que sí.
De esto de tener así errores les va a pasar todo el tiempo, así que acostúmbrense a no frustrarse, porque todo el tiempo pasa. Que va bien, y de la nada aparecen errores y se rompe todo el código, y bueno. Entonces, voy a ver si puedo corregir eso, de importar esto, y les comparto el código, así ya lo tienen a mano y lo modifican para su base de datos. Bueno, nosotros pensábamos preguntarte si vos tenés algún huequito el viernes a la mañana, por si te vas a ver el partido a algún otro lado, para que nos acompañes en una reunión de Zoom y que, bueno, por supuesto, si alguien quiere sumarse de las otras comisiones a ver. ¿En como qué horario sería? No, el que vos quieras. O sea, vos decinos, nosotros nos acomodamos o si preferís otro día, por ahí el sábado, no sé, algún momentito que vos puedas, vos Sí, decinos. mira, yo el viernes a la mañana tengo que darle clase a la otra comisión porque les suspendí una la semana pasada, entonces les tengo que dar esta clase extra el viernes. Si quieren se pueden sumar, de Claro, paso pasanos yo- por ahí el link, dale. y si Bien. no, si no quieren, lo vemos otro día. Pero yo el viernes a la Bueno. mañana tengo eso. Perfecto. Además, el lunes 12 va a ser el recuperatorio de los coloquios Sí. teóricos. Entonces, también podríamos aprovechar el viernes para consultas de otras unidades, si es que quieren. Yo el jueves, no, mañana, voy a pasar el listado porque pensé que lo tenía que armar yo, pero al final me lo pasa el coordinador, así que estoy esperando eso. Y se los comparto al listado de quiénes son las personas que recuperan el lunes. Bien, bueno. Entonces, el viernes se unen a la otra comisión. Nos unimos, claro, pasanos después el link de la comisión 4, porque por lo menos, no sé, yo no lo tengo. Sí, Hola, no, no sé. tengo que pedir un Zoom porque el viernes no Ah, hay. claro, no tenés programado, claro. Bueno. Bueno, ¿A qué hora sería? ¿Ellos entran de 8 a 10 o de 10? ¿A qué no, hora le vas a dar? capaz 10:30, les diga, para que, como es feriado, que no sea tan temprano. ¿Les parece bien 10:30? Bueno, a Mario le gusta dormir, así que va a estar chocho. Sí, tal cual. Bien, Me entonces Bueno, nos vemos el viernes en esta reunión. Muchas gracias. Vale, Nos vemos. Chau, nos vemos. gracias. Ya.